Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Este pequeño gesto nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ti. Haz clic ahora y forma parte de nuestra comunidad. ¿Sabías que el diluvio universal no es solo una historia de destrucción? Detrás de este evento se esconden misterios fascinantes, los enigmáticos Nefilims, civilizaciones perdidas y conocimientos prohibidos que podrían cambiar nuestra visión del pasado. Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. El vídeo explora un tema central que pone en juego el destino de la humanidad, los peligros del conocimiento prohibido y la corrupción moral desenfrenada que llevó al juicio divino del diluvio universal. Estas apuestas no son meramente simbólicas, sino que representan las consecuencias reales y devastadoras de una humanidad que decidió alejarse de los principios de Dios. Primero, el conocimiento prohibido, supuestamente compartido por los Nefilims y otras entidades misteriosas, introdujo avances tecnológicos y culturales que, aunque impresionantes, fueron utilizados para fines egoístas y destructivos. Este conocimiento no solo desafiaba la estructura natural y moral establecida por Dios, sino que también permitía a la humanidad actuar como si no necesitara del Creador, fomentando el orgullo y la rebelión. Además, la corrupción moral se convirtió en un problema sistémico. La Biblia describe cómo la maldad del hombre se multiplicó sobre la tierra, y cómo toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. Esto llevó a una sociedad donde la violencia, la injusticia y la opresión eran la norma. Incluso la longevidad humana, que debería haber sido una bendición, se transformó en una herramienta para perfeccionar el mal durante siglos. Si esta combinación de conocimiento prohibido y corrupción moral no hubiese sido detenida, las consecuencias habrían sido catastróficas. La humanidad habría destruido no solo su relación con Dios, sino también la creación misma. La armonía del mundo, tal como fue diseñada en el Edén, se desintegró rápidamente, amenazando con un colapso completo de los valores y la estructura divina. El diluvio, aunque trágico, se presenta como la respuesta de Dios para reiniciar la humanidad y salvar lo que quedaba de bueno. Sin embargo, también sirve como una advertencia contundente: cuando la humanidad elige ignorar los principios de justicia, amor y obediencia, se encamina hacia su propia destrucción. Estas apuestas hacen que el tema del vídeo sea aún más relevante hoy en día, recordándonos la importancia de vivir de acuerdo con los valores morales y espirituales que trascienden el tiempo. En el principio, Dios creó un mundo perfecto y estableció el jardín del Edén como un paraíso terrenal. Este lugar era un reflejo de la armonía divina, donde Adán y Eva vivían en completa comunión con Dios y la naturaleza. Todo era abundante y puro, el aire limpio, el agua cristalina, y cada planta y animal coexistían en equilibrio perfecto. Adán y Eva tenían una misión especial: cuidar el jardín y gobernar sobre la creación. Su conexión con la naturaleza era tan profunda que conocían cada criatura y le dieron nombre a todas. Sin embargo, había un límite claro establecido por Dios: no debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandamiento no era un acto de restricción arbitraria, sino una oportunidad para que ejercieran su libre albedrío y demostraran su amor y obediencia al Creador. Todo cambió cuando la serpiente, el más astuto de los animales, tentó a Eva plantando la semilla de la duda. La serpiente cuestionó la bondad de Dios y ofreció a Eva la promesa de que comer del fruto prohibido les otorgaría sabiduría y los haría como Dios. Seducida por esta idea, Eva tomó el fruto y comió, y luego lo compartió con Adán. En ese instante, su inocencia se perdió y experimentaron vergüenza y miedo por primera vez. Esta desobediencia marcó el comienzo de la caída de la humanidad. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y con ello, el mundo perfecto que habían conocido se transformó en un lugar de trabajo arduo, dolor y mortalidad. A pesar de la gravedad de su pecado, Dios mostró misericordia al cubrir su desnudez con pieles y prometer que un día enviaría un Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente, dando esperanza a la humanidad caída. Fuera del Edén, Adán y Eva enfrentaron un mundo completamente diferente al paraíso que habían conocido. La tierra, que antes producía abundancia sin esfuerzo, ahora requería trabajo arduo para cultivar alimentos. Adán sudaba al labrar el suelo, mientras que Eva experimentaba dolor al dar a luz. La mortalidad, que antes no existía, se convirtió en una realidad inevitable para ellos y sus descendientes. A pesar de las dificultades, Adán y Eva transmitieron el conocimiento de Dios y la promesa de redención a sus hijos. Fue en este nuevo entorno que nacieron sus primeros hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, se dedicó a la agricultura, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas. Ambos presentaron ofrendas a Dios. Caín ofreció frutos de la tierra,
y Abel, las mejores de sus ovejas. Sin embargo, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, lo que despertó en Caín celos y resentimiento. Impulsado por la envidia, Caín asesinó a su hermano Abel, cometiendo el primer homicidio de la historia. Cuando Dios confrontó a Caín, éste respondió con indiferencia: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como castigo, Caín fue condenado a vagar como fugitivo, pero incluso en medio de este juicio, Dios mostró misericordia al ponerle una marca que lo protegiera de venganzas. Con la muerte de Abel y la partida de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, a través del cual continuó la línea de fe en Dios. Esta nueva generación comenzó a invocar el nombre del Señor, marcando un contraste con la creciente corrupción moral que se extendía en la humanidad. Así, el mundo se dividió entre aquellos que permanecían fieles a Dios y aquellos que se alejaban, estableciendo el escenario para la decadencia que eventualmente llevaría al juicio del diluvio. A medida que las generaciones avanzaban, la humanidad comenzó a desarrollarse cultural y tecnológicamente. Incluso fuera del Edén, las habilidades humanas florecieron, se fundaron las primeras ciudades, se perfeccionaron técnicas de agricultura y pastoreo, y se dio inicio a la música y la metalurgia. Estos avances reflejaban el ingenio y la creatividad de los descendientes de Adán. Uno de los primeros ejemplos fue Caín, quien fundó la primera ciudad, llamada Enoc, en honor a su hijo. Desde allí, surgieron figuras pioneras como Yabal, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, Jubel, el padre de los que tocan arpa y flauta, y Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. Estos logros sugieren que la civilización antediluviana era mucho más avanzada de lo que comúnmente se imagina. Sin embargo, este progreso material no fue acompañado de un avance moral. La longevidad extraordinaria de los humanos de aquella época permitió que el conocimiento y las habilidades se transmitieran durante siglos, pero también amplificó la propagación de la maldad. Personas como Lamec, un descendiente de Caín, ejemplificaron esta corrupción al jactarse de su violencia y sed de venganza. En medio de esta civilización en auge, surgieron los misteriosos Nefilims, descritos como gigantes y héroes de la antigüedad. Según algunas interpretaciones, eran el fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, un acto que desafiaba el orden establecido por Dios. Los Nefilims poseían habilidades y conocimientos extraordinarios, pero su influencia aceleró la decadencia moral de la humanidad, ya que usaban su poder para oprimir y corromper. Mientras la humanidad se sumía en el pecado, Dios observaba con tristeza cómo su creación se desviaba de su propósito original. Este contraste entre el progreso cultural y la decadencia moral preparó el escenario para un juicio inevitable, el diluvio, que vendría no solo como un acto de justicia, sino también como una oportunidad para reiniciar y redimir la historia humana. Frente a la creciente corrupción de la humanidad, Dios tomó una decisión drástica: enviar un diluvio que purificaría la tierra, acabando con la maldad desenfrenada. Sin embargo, en medio de esta decisión, también mostró su misericordia al elegir a Noé, un hombre justo, para preservar la vida y dar un nuevo comienzo a la creación. Dios le reveló a Noé su plan y le dio instrucciones específicas para construir un arca. Esta embarcación monumental, hecha de madera de gopher, tendría 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, equivalente a un tamaño suficiente para albergar a su familia y una pareja de cada especie animal. La arca no era solo una estructura física, sino un símbolo de fe y salvación en un mundo que se burlaba de Noé por seguir las instrucciones divinas. La construcción del arca fue un verdadero acto de obediencia y perseverancia. Durante décadas, Noé trabajó en el proyecto, enfrentando el escepticismo y la burla de sus contemporáneos, quienes no entendían la magnitud del juicio venidero. A pesar de esto, Noé continuó fielmente, confiando en las promesas de Dios. Además de construir el arca, Noé fue un predicador de justicia, advirtiendo a la humanidad sobre el diluvio que se acercaba. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos, ya que las personas seguían con sus vidas, ignorando los signos de advertencia. Cuando el arca estuvo terminada, los animales comenzaron a llegar, guiados por la mano de Dios, en pares para ser preservados dentro de la embarcación. Finalmente, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos ingresaron al arca, y Dios mismo cerró la puerta, marcando el inicio del juicio. Este capítulo de la historia no solo destaca la corrupción y el juicio, sino también la fidelidad de Dios hacia aquellos que le son obedientes. El arca no era solo un refugio contra las aguas del diluvio, sino también un recordatorio tangible de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios provee un camino para la salvación a quienes confían en Él. El diluvio comenzó con una intensidad nunca antes vista. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron,
provocando lluvias torrenciales durante 40 días y 40 noches. Las aguas no solo caían desde el cielo, sino que también brotaban desde las profundidades de la tierra, sumergiendo rápidamente todo el mundo conocido. La devastación fue total, montañas, ciudades y civilizaciones enteras desaparecieron bajo las aguas. Dentro del arca, Noé y su familia enfrentaban un desafío completamente distinto. La enorme embarcación flotaba en un océano interminable, y ellos eran los únicos sobrevivientes humanos de un mundo destruido. Con ellos estaban todos los animales que Dios había guiado al arca. Cuidar de estas criaturas en un espacio cerrado requería un esfuerzo constante, alimentarlas, limpiar los desechos y mantenerlas separadas según sus necesidades específicas. El tiempo dentro del arca no fue fácil. Durante más de un año, Noé y su familia convivieron en un entorno oscuro y limitado, moviéndose al ritmo de las olas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, ellos confiaban en la protección de Dios, conscientes de que su obediencia había salvado la semilla de un nuevo mundo. Cuando las lluvias cesaron y las aguas comenzaron a bajar, el arca finalmente se posó sobre los montes de Ararat. Noé esperó pacientemente hasta que Dios le indicara que saliera. Para comprobar si la tierra estaba seca, soltó primero un cuervo y luego una paloma. Después de varios intentos, la paloma regresó con una rama de olivo, señal de que la vida comenzaba a resurgir. Finalmente, cuando Dios dio la orden, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca. Lo primero que hizo Noé al pisar tierra firme fue construir un altar y ofrecer sacrificios en agradecimiento. Este acto marcó el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Como señal de su promesa de no volver a destruir la tierra con un diluvio, Dios creó el arco iris, un recordatorio visible de su fidelidad y misericordia. Este nuevo comienzo simbolizó tanto la renovación de la creación como la oportunidad de la humanidad para vivir de acuerdo con los principios divinos. Sin embargo, también dejó una lección perdurable, incluso en medio del juicio más severo, Dios ofrece esperanza y salvación a quienes confían en Él. La historia del diluvio no es solo un relato de destrucción, sino una poderosa lección de fe, obediencia y redención. Nos muestra cómo la corrupción y el pecado pueden llevar a la humanidad a un punto de ruptura, pero también cómo la gracia de Dios siempre provee un camino para la salvación. El pacto que Dios hizo con Noé, simbolizado por el arco iris, es un recordatorio constante de que, aunque Él es justo y no tolera el pecado, también es misericordioso y desea restaurar a su creación. Nos enseña que nuestras elecciones tienen consecuencias, pero que siempre hay esperanza cuando confiamos en las promesas de Dios. Además, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia época. Al igual que en los días de Noé, vivimos en un mundo lleno de avances, pero también de desafíos morales. ¿Estamos dispuestos a escuchar las advertencias y vivir de acuerdo con los principios divinos, o ignoraremos los llamados al arrepentimiento? El diluvio nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un remanente fiel que puede marcar la diferencia. Al igual que Noé, somos llamados a vivir en obediencia, a cuidar de la creación y a ser portadores de esperanza en medio de un mundo en constante cambio. En última instancia, esta historia nos anima a mirar hacia adelante con fe, sabiendo que Dios cumple sus promesas y siempre nos da la oportunidad de un nuevo comienzo.